gracias. Oh Dios, gracias por traernos a este lugar. Aunque tú vives y estás en todo lugar y no hay nada que se esconda de ti. Tú estás arriba, tú estás abajo, tú estás en el centro. El salmista dice: ¿dónde podría huir de ti? Pero hay un lugar que como seres humanos nos reunimos, Señor, como iglesia, para darte la gloria. Pero en este lugar, Señor, al estar te pedimos perdón siempre. Por favor, que tu misericordia rebose hoy día y nos limpie de toda mancha y de todo pecado, Señor. En tus manos encomendamos la iglesia, en tus manos encomendamos cada persona, Señor. Cada hermano, cada hermana, Señor, en tus manos está. Por favor, Señor, glorifícate y haz tu obra, papito. Este día es tuyo, todos los días son tuyos, pero este día permítanos estar contigo, Señor. También oramos por nuestra nación, por las elecciones que vienen. Todo está en tus manos. Que tú nos ayudes y que tú, Señor, puedas darnos, Señor amado, tu bendición y puedas hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en tu nombre inicio, sabiendo que estamos lavados, sabiendo que tu misericordia ha sido derramada, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado hablando de un ataque, ¿verdad?, que existe estos tiempos. Este es el 9º león que estamos estudiando. Y prácticamente nos hemos enfocado en el oso. Está siendo atacado mucho el espíritu superior, el espíritu de compromiso, de entrega. El espíritu que no se derrumba ante nada es atacado. Y aquí nos representa a David, que primero vence al león, va, le agarra la quijada y le abra y lucha contra el oso. Ya habíamos visto clases anteriores lo que el oso representa. Y de alguna manera hemos visto que representa inclusive lo último que hoy va a aparecer, que es el anticristo. Y el anticristo tiene las 4 imágenes de las 4 bestias que hemos visto en el profeta Daniel, y que aparece tan fuerte para destrozar al espíritu superior. Pero ese es un decir, porque el espíritu superior, que es el Espíritu Santo que está en el hombre, no puede ser destruido. Iremos a esta otra parte. La anterior vez un poco se me distorsionaron las diapositivas y espero que ahora no tenga ningún problema, espero que no. Y nos habla de quién, de Eliseo. ¿Qué dice? De Jericó Eliseo se dirigió a Betel, iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda viejo calvo, le gritaban, anda viejo calvo. Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron 42 muchachos. ¿Se acuerdan? Ahora dijimos, ¿no? Eliseo es el legado de Elías. Elías había sido arrebatado en un torbellino hasta la presencia de Dios. Y Eliseo quedó con el legado, con el manto. Él golpeó las aguas, se dividieron. Y en su camino empieza su ministerio en esta área de Jericó, ¿ya? Jericó es una de las primeras ciudades conquistadas por los israelitas. Entonces tiene que ver mucho en este aspecto que estamos estudiando. Segunda Reyes, vamos a leer esto mismo, dice: después de allí a Betel, y cuando subía por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: sube calvo, sube calvo. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron 42 de aquellos niños. Esa palabra que hemos visto es nahar, ¿ya? Nahar implica más que todo infancia, una edad comprendida más o menos desde niño hasta la adolescencia. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? El oso, ¿a quién ataca? A los inmaduros. Entonces, un aspecto que este tiempo va a haber es que el enemigo, como el oso, que es tremendo, destruye, pisa, ataca a los inmaduros. Ahora, bien, recordemos un poquito para darle el escenario que tenemos. El profeta Eliseo había hecho una obra bien grande en Jericó, ¿no? Una obra muy especial. Había logrado que las aguas amargas se convirtieran en aguas dulces. Esto de las aguas va a ser bien importante para todo el estudio que tenemos nosotros.
Entonces, cuando él hizo este milagro, va a subir a Betel. Betel es el lugar donde está más grande la adoración a los becerros. Entonces, si en Jericó hizo algo, estaba subiendo a hacer lo mismo para Betel. Así como Josué, casi los nombres son similares en su interpretación. Josué conquistó y subió. Eliseo estaba conquistando lo que se había perdido en estos dos reinos que existieron, en este caso con Jeroboam. Entonces lo convirtió el reino del norte en un reino muy idolátrico. Entonces Eliseo, después de hacer la obra, estaba subiendo a Betel. Y ahí es que aparecen estos muchachos. No sabemos si los siguieron de Betel o los siguieron de Jericó o eran de Betel. La situación es que eran muchachos, adolescentes, jóvenes comprendidos, algunos dicen inclusive desde 12 a 30 años, jóvenes que aparecen en la escena. Y estos jóvenes lo siguen a Elías y empiezan a insultarlo. Ahora nosotros dijimos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de no llegar a Betel? De no lograr la obra que él tenía que hacer. Entonces estos jóvenes prácticamente no tenían el ministerio del Señor, o sea, no conocían la doctrina bíblica, sino ellos conocían la doctrina de Betel, la doctrina de los becerros. Ahí Jeroboam había cambiado las fiestas, había cambiado todo prácticamente. Y querían intentar, o sea, querían impedir que Eliseo llegue a Betel. Entonces la subida empiezan a burlarse de él y le dicen, no, sube. Esa palabra subir, que también la hemos visto, significa, así como Elías pues se ha arrebatado, así como Dios lo ha llevado a Elías, a ti también que te lleve el torbellino y no sepamos dónde has caído, porque dice que 50 profetas fueron a buscarlo a Elías y no lo encontraron, y así también te mueres, pero no logras el objetivo de llegar a Betel. Y la siguiente situación que le dijeron calvo, que más que ser calvicie implicaba falta de inteligencia, necio, ¿ya? O que prácticamente tenía un problema de lepra, que ellos estaban diciendo, eres un inmundo, careces de inteligencia, eres un necio y no vas a poder subir a Betel. Entonces dice la Biblia que Eliseo se volvió enojado, o sea, aunque acá no está, dice, les clavó la vista y los maldijo. No me dice la Biblia qué maldición dijo, no dice, ¿ya? No dice. Pero cuando él pronunció una palabra dura, al instante el Señor mandó dos cosas. Entonces el Señor, como le digo, respaldó, no la maldición. O sea, no es el hecho de que Eliseo hubiera maldecido y Dios estaba respaldando la maldición, sino lo que implica que estaba respaldando el ministerio que él tenía de cambiar las cosas. Entonces lo que estoy diciendo acá es que había un impedimento de parar la obra. En Corintios dice, ¿no? Cualquiera que destruye el templo de Dios, o sea, el nivel físico, también él será destruido, dice. Entonces algo que yo no me puedo oponer es a la obra de Dios y al avance. Cuando uno se opone a la obra de Dios y al avance, aparecen los osos, ¿ya? Y cuando leímos el estudio anterior, estos osos son carnívoros en gran manera. Y cuando digo que es carnívoros, buscan la carne. Entonces, por eso decimos, la Biblia, la Reina Valera actualizada, dice que ellos eran niños. Pero cuando yo conceptúo en la edad de 12 a 30 años, estoy diciendo que había jóvenes ya desarrollados. Pero cuando digo niños es inmadurez. Entonces la inmadurez, ¿qué nos hace hacer? Tomar asuntos en nuestras manos en contra de la obra de Dios. Y al decir cualquier desaveniencia, cualquier situación, podemos acarrear el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Entonces acá lo que me muestra es que Dios siempre va a apoyar la función del maestro, aunque éste de alguna manera ha dicho algo inapropiado, que lo vamos a ver, porque Eliseo va a morir de una manera también trágica. Ya Dios no va a pasar por alto este problema, pero sí respalda su ministerio. ¿Por qué respalda su ministerio? Porque él está yendo a hacer una obra en crecimiento de la obra del Señor. Entonces dice, de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino, lo que hemos leído, y esta otra cita, ¿no? Jericó es la primera ciudad conquistada que hace el primer milagro. Otra vez tengo el mismo problema y lo he arreglado yo. Ya. Y no sé qué pasa, no me has pasado la antigua, no es la misma, ¿no? Qué raro. Ya, pero yo voy yendo ahí, ¿no ve? Esa cita bíblica que tenemos nosotros es lo que yo les dije.
Cuando en Betel establecen los ídolos, establecen las tierras de los Baales, en especial de lo que es la adoración a los becerros. Eso está tratando lo que dije hace rato. Y cuando vamos a ir a esa palabra, ayúdame con su Biblia o ayúdame tú, querido hermano, Segunda Reyes 2:23, el 24 vamos a ir, o antes del 23, así me ayudó. ¿Está bien antes del 23? Antes del 23, Segunda Reyes 2:23, el 19, y ahí me voy a ayudar mejor. La anterior el mismo problema ha sido 19, me sentaré. A ver, ahí está. 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas enfermedad ni muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Prácticamente esa es la cita que está ahí y que me ha vuelto a hacer el mismo problema. Pero lo que pasa ahora, o sea, ahora yo me voy a ir un poquito atrás, antes de lo que ha subido. Un poquito atrás yo voy a irme, ya dice, está subiendo. Pero antes de subir, antes de que aparezcan los osos, aquí voy a entender por qué los osos aparecen. Antes de eso, Eliseo hace un milagro. ¿Y cuál es el milagro que hace? De sanar las aguas, sanar las aguas. Entonces, cuando llega la población, o sea, llega a la población donde está Eliseo, Jericó, la ciudad conquistada, la ciudad de las 7 palmeras, tenía un problema. Esta ciudad tenía todo, o sea, era una ciudad que se llama la ciudad de las 7 palmeras, tenía comodidades, tenía muchas cosas. Pero cuando las aguas, las fuentes salían del origen, estas aguas eran venenosas. Entonces yo dije, la anterior vez, cada vez que bebían esta agua, las mujeres embarazadas o perdían el bebé o pasaba algo con el bebé. Cuando los animales bebían esta agua, perdían también sus crías, estos animales, y había una escasez de ganado. Entonces por eso se dice, y se cree muchos, que estos jóvenes estaban en contra de Elías, de Eliseo, porque vendían, hacían comercio del agua. Esa es una interpretación. Pero también se dice que cuando crecieron los árboles, estas cuando ya estaban queriendo madurar, como eran verdes los frutos, caían antes de que se madure. Entonces por eso era muy importante de que las aguas sean sanadas. Ahora, la ciudad de Jericó tenía una fuente, o sea, de origen para esa maldición. Y aquí estamos en esa fuente. ¿Qué dice? En aquella ocasión Josué pronunció este juramento: maldito delante de Yahvé el hombre que se ponga a reconstruir esta ciudad de Jericó. A costa de su primogénito echará los cimientos y a costa de su hijo menor colocará las puertas. Entonces había una maldición fuerte, había una maldición que no debería ser, no debería reconstruirse Jericó. Y Jericó era la ciudad más vieja, aparece en la historia bíblica. Entonces lo que Dios está diciendo, no puedes reconstruir tu vida anterior. Si Dios ha limpiado algo, si Dios ha quitado algo, no puedes volverla a reconstruir, nunca jamás. Esa ciudad ya ha sido destruida y no se puede edificar. Entonces, pero aparecen acá unos hombres que reconstruyen la ciudad y la vuelven a hacer. En Primera Reyes 16:34 dice: en el tiempo de Giel de Betel, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué hijo de Nun. O sea, ¿fue reedificada Jericó? Sí. ¿Era prohibido? Sí. ¿Tenía una maldición? Sí. Entonces la fuente de estas aguas tenían maldición. Entonces aquí había una familia maldecida. Su hijo mayor murió y su hijo menor murió al haber construido una ciudad que Dios había dicho que no la construya. Pero a pesar de que hay juicios establecidos y hechos, cosas que se han determinado sobre una ciudad o sobre mi vida,
Porque puedes en el Antiguo Testamento dice, no, hay ciertas cosas que han sido establecidas en mí por mi conducta y por muchas cosas. Dice, no, al hijo que maldiga a su padre sea apedreado y muerto al instante. Hay sentencias claras. Entonces la ley desde el Antiguo Testamento y parte de lo que es la ley y con el Señor dice, no, la paga del pecado es muerte, entonces había que morir. E ir en contra de las cosas de Dios era peor todavía, había muerte. Entonces la ciudad estaba maldecida, totalmente maldecida. Y al reconstruir una familia estaba maldecida. Por causa de este señor, de este Giel, ¿ya? Toda la ciudad fue maldecida y sus habitantes fueron maldecidos. Una familia maldecida maldijo toda una ciudad, toda una ciudad. Entonces yo conozco ya la fuente de dónde viene la maldición. Pero la historia nos iríamos a desarrollar más. Lo lindo es que a pesar de que existiera una maldición, si nosotros vamos a la persona correcta para sanar nuestras vidas, una persona, ¿ya? La sal, la decisión de alguien puede sanar toda una ciudad. Y aquí es algo especial que va a trasladarnos a la época de la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces le dice, no tenemos, las mujeres embarazadas mueren por causa de tomar estas aguas, las bestias mueren sus crías, los frutos se caen antes de madurar. Entonces van a la persona apropiada, a quien es la fuente en este caso de poder sanar por causa de Cristo. Entonces, ¿qué me enseña hoy? Si yo tengo algo que estoy arrastrando, una maldición en mi vida, algo que es fuerte, tengo que saber dónde ir. Esto es a Cristo. Entonces, Cristo es la sal. En este caso, la sal representa santidad, la sal representa ardor en las heridas, porque cuando yo tengo una herida y hay algo que pasa, la palabra va a hacer estremecerme para sanarme. O sea, la sal significa muchas cosas. Entonces, cuando Cristo viene a mi vida como sal, Él lo cambia totalmente, me santifica, me restaura. Entonces, si voy a la persona adecuada, Dios va a sanar. Entonces, a pesar de cualquier maldición, si yo voy a la persona adecuada, en este caso a Jesús, para mí, toda esta situación va a cambiar, a pesar de que hay una maldición detrás de nosotros. Ahora, sé que existen, yo me agarro mucho de esta palabra y no le creo mucho al enemigo, aunque habría que ver cada caso cuando se dice, ¿no?, que puede haber generaciones pasadas que nosotros estamos arrastrando la situación que ellos han hecho. Entonces la Biblia habla y dice, no, yo voy a castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero cuando uno está en ignorancia no tiene esa sanidad, y este oso aparece para destrozar, porque los jóvenes van a insultar de manera inmadura, o sea, no hay un crecimiento de Dios. Pero si voy a la persona adecuada, no hay maldición que pueda seguir. Entonces agarra Eliseo sal y echa a las aguas, y primero pide una vasija nueva. Ahora, la vasija nueva representa una vida cambiada. En nuestro contexto, por decir, es Jesús el que hace la sal, pero hay vasijas que Dios usa. Y las vasijas nuevas somos nosotros. El libro de 2 Corintios 5:17, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, somos vasijas nuevas y portamos sal para quitar las maldiciones. Ahora, como digo, ¿no?, si alguien o de alguna manera nosotros arrastramos algunas cosas del pasado, hoy podemos decir, Dios, echa la sal para que no haya más, porque la Biblia dice, desde ese instante hasta hoy no hubo más maldición. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cambió algo que estaba maldito. ¿Qué hizo el Señor? Transformó algo que ya no tenía razón de seguir viviendo. No había productividad, no había esperanza, no había nada, pero lo cambió Eliseo. Ahora, cuando hablamos acá, esta familia maldita que maldijo la ciudad también cambió. Entonces, estas aguas eran malas. Las aguas producían esterilidad en la tierra. Producían esterilidad en las madres gestantes, producían esterilidad en los animales. Entonces, por eso viene la palabra. Y Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua hace ese proceso, pero el agua acompañado de sal, en este sentido, la Biblia dice, cuando hagas una ofrenda al Señor, ponle sal. ¿Ya? Tiene otros componentes, pero hablo de la sal. La sal tiene mucha importancia, como les hablaba en la anterior clase, ¿ya?, en la Biblia. Entonces se puede sanar las aguas y se puede sanar una ciudad. Entonces yo puedo sanar mis aguas. El ser humano dice que es 75% agua. ¿No ves? Más agua.
¿ya? Entonces la pregunta es, eso es en el ámbito totalmente fisiológico, médico, que yo conozco, que soy 75% agua, ¿ya? Ahora, si yo lo traslado a espiritual y soy 75% agua, mi pregunta es, ¿cómo están mis aguas? ¿No ve? ¿Cómo están mis aguas? Cuando yo leo el término agua y voy al hebreo, a veces dice semen, a veces dice orín, dice algunas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha cambiado la calidad del agua de la palabra de Dios por algo corrupto. Y esas aguas corruptas, ¿qué van a traer sobre mi familia? Maldición. Por eso el conocer la palabra trae bendición sobre el hogar. El saber la palabra trae bendición, pero tienen que ser aguas sanadas, aguas limpias por la palabra del Señor y agua con sal. Y como les dije hace rato, ¿quién es la sal? En este caso es Jesús. ¿Y a quién dio esa tarea la sal? A nosotros. Dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces podemos sanar. No solamente puedo sanar una ciudad. No solamente puedo sanar una ciudad. Para sanar una ciudad, primero debo sanar mi casa. Para sanar mi casa, ya, primero debo sanar mi vida. Entonces, si yo sano mi vida, sano mi casa. Si sano mi casa, sano mi ciudad. Entonces, este era el gran milagro que había hecho Eliseo, que pareciera no tan grave, porque lo hemos estudiado nosotros, que no parecía tener tanta connotación. Pero esa ciudad desde ese día cambió totalmente, cambió, quedó transformada porque ya hubo productividad. Imagínense, tal vez comían frutas de exportación, el agua les vendían, tal vez solamente usaban las aguas para lavar, para otras cosas, pero nunca para un uso personal. Y si lo hacían, traían muerte esas aguas. Pero desde ese día ellos comieron el producto de su propio fruto plantado. Las madres empezaron a tener los hijos sin ningún problema y el producto del ganado empezó a crecer. Entonces algo que el enemigo hace, algo que el enemigo impide es la productividad, ya sea material, física o espiritual. Hay una maldición. Entonces esa maldición impide mi prosperidad. Pero si sé ir a la persona adecuada, en este caso Eliseo, y a Jesús, o a una vasija nueva que el Señor tenga, eso puede caer, ¿ya? Yo no puedo arrastrar una maldición, Dios puede sanar. Entonces, ¿qué pasó? Esta ciudad maldita fue transformada, cambiada. Y eso es lo que no le gustó al enemigo. Entonces, el siguiente paso que estaba haciendo Eliseo, ¿cuál fue? ¿Subir dónde? ¿Alguien se acuerda dónde estaba subiendo? A Betel. Y Betel, que era otra ciudad totalmente idólatra. Y Eliseo iba a cambiar esa ciudad. Entonces alguien, en este caso el enemigo, se opone a esta obra, al crecimiento de la obra. Y al oponerse al crecimiento de la obra, ya se está oponiendo a Dios mismo. Y aunque Eliseo se enoja, ¿no? Él molesto porque le empiezan a decir: calvo, calvo, subí pues, ¿dónde vas a morir? Eres falto de inteligencia. Y inclusive algunos dicen que atentaron para matarlo. Entonces Dios intervino, porque Eliseo nunca pidió los osos. Dios intervino, y al intervenir Dios, Él mandó 2 osos que mató 42 muchachos. Y cuando uno estudia, dice, no, es la mayor injusticia, todos los ateos manejan, de Dios, de cómo puede matar niños. Pero aquí el problema no es que estaba atentándose contra los niños, estaban atentando contra la obra de Dios. Y Dios se vindicó a sí mismo para salir de todo esto. Y protegió a su profeta, que es Eliseo. Entonces por eso aparecen los osos. Y aquí está lo que le dice: traedme una vasija nueva y echarle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial, o sea, a la fuente, al origen, de dónde estaban saliendo las aguas, ¿ya? Y arrojando allí la sal, exclamó: así dice el Señor. Jamás dijo yo digo, ¿no? Él dice: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Yo me agarré de esta palabra, en el evangelismo lo prediqué, en Viacha lo prediqué, en prédica lo hice distinto. Porque muchas veces, sin querer y por falta de conocimiento, falta productividad en nuestra vida. Algo está pasando, algo está destrozándose, algo está cayendo. Por más que hacemos, por más que tenemos los insumos, todo lo necesario, se cae como los frutos.
Los animales no dan luz y la gestación, que es un principio de bendición de Dios, no está saliendo bien. Entonces algo está pasando. Pero aquí la solución es tan simple, tan simple. Y yo me agarré tan fuerte de esto, hermanos, me cogí tan fuerte que dije: Dios, echa sal a mi vida, echa sal a mi vida, Señor. En el evangelismo, cuando estábamos allá en Villa Tunari, existen problemas increíbles, niños abandonados, niños autistas. Es una situación terrible, hermano, allá, que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Y prediqué: necesitamos sal. Y se acercaron muchos hermanos contándome las situaciones que ellos estaban atravesando. Entonces esta sal de pronto quita, y ¿qué dice? No, nunca más, nunca más. Si yo he sido la fuente, por decir, yo he sido la fuente en mi casa, bueno, no está correcto lo que digo, ¿no? Pero aquí he causado esterilidad, podría decir, ¿no? A mis hijos. Pero estoy hablando de esterilidad productiva. Y Dios dice que le gusta prosperar, le gusta que tú estés bien, que vivas bien. No es el objetivo, claramente, pero así como prospera tu espíritu, como prospera tu alma, Dios quiere que prosperes. Pero a veces hay fuentes, y eso al enemigo no le gusta, y empieza a parar la obra, empieza a detener por medio de gente inmadura. Y ellos empiezan a insultar y a detener al ministro que está en esto, y hay inclusive intenciones de matarlo. Entonces el agua es el espíritu con que se dice la palabra. Entonces este nuevo contenido, que es la vasija, va a dar esa palabra. ¿Qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces mi agua está sana. 75%, que les he hablado de manera un poco figurada, la que conocemos, está pura. ¿Y qué tiene? La sal, la presencia de Dios en mi vida. La sal tipifica santidad, tipifica muchas cosas. Les decía, ¿no? Cuando la sal se echa una herida, esta escuece. Igual es la palabra. Cuando yo tengo problemas, la sal me sana, me escuece, me molesta para sanar mi vida. Entonces cuando estoy así, me convierto en una persona que yo llevo sal. Y por eso Jesús decía, ¿no? Ustedes son la sal del mundo. Y hermanos, ¿a cuántas familias llegaremos, a cuántos hogares llegaremos que de verdad hay una maldición? Hay algo que está detrás de ellos, a pesar de que tienen todo y hay, pero no produce, o sea, no fructifica, queda ahí, queda ahí. Esto dijo del Espíritu. Entonces yo hablo con el Espíritu, y como Elías podemos decir: así dice el Señor, yo purifico estas aguas para que nunca más cause muerte ni esterilidad. ¿Y qué dice? A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Y estoy hablando de una ciudad maldecida por Dios mismo, pero que vemos la gracia de Dios, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu, pero ahora está con nosotros el Espíritu. Entonces lo que yo diga, ahora lógicamente el proceso que estoy diciendo es que primero yo debo purificar mi agua, segundo debo purificar mi casa, y tercero es la ciudad. Por eso nosotros somos la sal de la ciudad. Pero ¿se han dado cuenta cómo está el agua del mundo? Está totalmente contaminada, hermanos. Ya nosotros no podemos creer ninguna información, nada, porque todo está amañado, todo está mal. Nosotros somos los partadores de la verdadera agua. Mateo 13:23, que dice: mas que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Seamos pecadores o seamos justos, somos buena tierra. Ya, somos buena tierra. O sea, el hombre es buena tierra. Pero ahora la pregunta es: ¿quién siembra en la buena tierra? En este caso, la buena tierra entendió la palabra y dio fruto. En otros casos hay otra buena tierra que no entiende. Y hay otro, dice la Biblia, salió Satanás a sembrar de noche y sembró cizaña y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Igual. Pero esa que ha sido sembrada en buena tierra tiene un agua distorsionada, tiene un agua cambiada, tiene un agua que no es de Dios, un agua amañada de las cosas de Dios. Por eso la Biblia habla contra los falsos profetas y todo esto. Entonces esa agua no provoca crecimiento, disminuye. Por eso la Biblia está diciendo, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, 60 y a 30 por uno. Y yo le pregunto, ¿la cizaña no produce lo mismo? ¿Sí?
y la maldad va a producir el mismo fruto, pero el agua que les regó es el agua de Jericó. En cambio nosotros tenemos otra agua. Entonces la buena tierra debe ser expuesta ¿a qué? A buena palabra. Pero si el agua está maldita, si el agua tiene problemas y hay una fuente, es un peligro existente. Entonces la mala palabra, estoy hablando de agua, contamina la tierra y la productividad. Las iglesias no crecen, las familias, todo lo que hacen es como caer al agua, hay algo contaminado. Y aquí teníamos mucha tarea que hemos hecho y la vamos a volver a hacer. Cuando Cantares 8:7 habla de algo bien especial, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Ahora uno dice, ¿no? Y que cuando ponen en las invitaciones y todo eso, dice, ¿no? Uno pone en su invitación y dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero no explico qué aguas. No, ¿qué aguas? Dice muchas aguas, pero la pregunta es ¿qué aguas? No es la palabra de Dios, o sea, prácticamente no es la palabra de Dios. Aquí eliminamos lo que es la palabra de Dios. Entonces estas muchas aguas son otras aguas. Y esas otras aguas, ¿qué quieren hacer? ¿Apagar qué? El amor a Dios. Entonces yo amo a Dios. Nosotros amamos a Dios. Pero aparecen aguas que quieren apagar nuestro amor. Y no solamente aparecen solamente como aguas, sino vienen como ríos para apagar mi amor. Por eso la Biblia dice, no, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero hermanos, hay aguas que vienen. Ahora yo con esto ya lo he reajustado mejor que la anterior clase porque estaba un poco complicada. Reajustándola entiendo que hay otras aguas que sí pueden apagar mi amor. Y aquí nosotros hemos estudiado y hemos visto, y yo he puesto solamente mitad de las aguas. Las otras mitades ya no los hemos avanzado porque va a ser mucho. ¿Alguien se acuerda de las aguas de Naín? Son aguas. ¿Alguien lo expuso esto? Las aguas de Naín. ¿Cuál era? Era la historia de Judá y su nuera. Ya. Ella tenía la prueba de que él se había casado. Ya. Y el lugar donde él está diciendo eso justamente. Sí. ¿Alguien más? ¿A quién le afectó esto? A alguien le afectó estas aguas. A Judá. Entonces estas aguas, ¿a quiénes ataca? A los ministros de alabanza. Estas aguas. ¿Cómo los ataca? Por dos fuentes. Y dice que Judá, siendo el hombre de la alabanza y del que iba a salir la simiente, un día fue el precursor de la muerte de José. Ya quería matarlo. Y al no lograr todo el problema, se apartó de sus hermanos. Porque lo que intenta el enemigo es que nos apartemos de nuestros hermanos para no alabar. Y al apartarse de sus hermanos se casó con una mujer cananea y tuvo 2 hijos, y sus hijos igual pasaron muchas cosas, ¿se acuerdan? Y no tuvieron hijos porque Dios los mató a sus hijos porque eran hombres perversos. Entonces Judá dice que un día una de sus nueras no tenía hijos y tenía que tener descendencia. De ahí viene la descendencia de Jesús. Bien interesante es la historia. Entonces se disfraza de una prostituta sagrada. Entonces, ¿cómo iba a destrozarlo a Judá? Por lo sagrado. Pero que no era Dios, era una consagración inversa, distinta a la consagración de Dios. Entonces, cuando aparece Judá, ya estaba en 2 fuentes: la fuente que es de Cristo y una fuente mundana. Y justo en esa fuente mundana, en esa agua, aparece esta mujer. ¿Ya? Y ella y él le dicen, no, bueno, yo quiero tener tus servicios. ¿Cuánto cuesta? Un cabrito, dice. Bueno, te voy a pagar. Pero no tenía. Entonces, ¿qué te voy a dar de prenda? La historia ustedes ya lo saben. Y al dejar todo eso, él se va y casi hubo muerte, casi desaparece la descendencia de Jesús por actuación del enemigo. Lo que quiero ir yo al tema central es que nos puede desviar estas aguas de los propósitos del Señor, del amor. Y Judá se apagó, ya no estaba con sus hermanos, ya no estaba con la alabanza,
y sus hijos murieron por una situación totalmente inmoral que ellos vivían, y se metió con su propia hija política que nunca supo, la tomó como una prostituta y al final quería matarla y él tuvo que volver a las cosas de Dios. Entonces, estas aguas de Enaim significa dos fuentes. Entonces, estas aguas nos enfrían cuando nos alejan de nuestros hermanos y nos llevan por otros caminos y nos presenta. Dice que Babilonia es la madre de las rameras que está en el camino. Y esta mujer se presentó como una ramera y lo desvió a Judá. Sí, sí. Sí, sí, también, gracias, Leito. Había harto que hablar porque no estamos haciendo un estudio. Lo hemos visto muy, ¿cómo se dice? Superficialmente. ¿Alguien se acuerda de las aguas incontrolables? ¿A quién le estaba con eso? Las aguas incontrolables. ¿Qué pasó? Pero más antes había otro problema. Se acostó con su madre. ¿Y qué habíamos dicho de eso? ¿Por qué era la palabra incontrolable? No había control sexual. De tal manera que inclusive tuvo sexo ¿con quién? Con su madre. Aunque no era su madre, pero era la esposa de su papá. Y Génesis dice, por haberte subido al lecho de tu padre, viene esta situación contigo, no tendrás la primogenitura. Entonces, ¿qué estamos hablando? Esas aguas, en este sentido, ¿qué significan? Ya lo he dicho, pero estas aguas, ¿pueden enfriarte el amor? Sí. Por eso dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero aquí estas aguas eran incontrolables. Y ese es un problema de maldición, porque no podría ser, ¿no? Que nosotros que no tengamos control de nuestra vida sexual. En el matrimonio está permitido, pero fuera es un problema. El mundo está con un deseo sexual incontrolable, de inclusive violar niños, animales, es incontrolable. Y en Potosí se vio casos de violación a su propia madre. Son aguas incontrolables. Pero puede suceder en la iglesia. Y en una situación incontrolada podría pasar algo. Y esto podría, ¿qué? Enfriar el amor. Y Dios dice, no puede apagar. O sea, hay un principio de Dios que está ahí, que debe hacer, que también lo hemos visto con ustedes. La otra, ¿alguien se acuerda? Aguas de la amargura. Aguas de la amargura. ¿Dónde era? ¿Te acuerdas, Pablo? No sé cuál tenías que te dar. Aguas de la amargura. Si pones las citas, dice, hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron del desierto sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso pusieron nombre de Mara. ¿Qué significa esto, Mara? ¿Se acuerdan, Manazule? Más que todo rencilla. Y por la rencilla hablaron amargamente contra Dios. O sea, y no estamos desarrollando el tema. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a pasar un desierto. Está bien la cita, por favor, pónmelo. Vamos a pasar un desierto. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, pensaron que todo les iba a ir bien. Es como nosotros cuando empezamos el camino cristiano, pensamos que va a ser lleno de rosas y de victorias. Y es de victorias, pero ¿qué enfrentamos? Pruebas. ¿Y qué faltó? Agua. Y al faltar agua se amargaron. Y al amargarse, ¿qué hicieron? Protestaron contra Dios. Protestaron contra Dios. Y por causa de eso, ¿quiénes no entraron? Moisés, Aarón y todos. Si estás pasando problemas, no te amargues, porque podría ser el precio de quedarte en esta tierra. Porque la amargura contamina y al enemigo le gustan las aguas contaminadas, porque te enfrían en tu amor, te enfrían en tu comunión con el Señor.
y la amargura te envenena. Y Moisés se dejó contaminar por estas aguas, el hombre más manso del mundo. Y hay muchas otras cosas más. Si no recuerdo, teníamos alguna cita paralela ahí en número 5:18, de las aguas amargas que entran al vientre, ¿se acuerdan? Y que impedían, ¿qué cosa? Fructificación, o sea, la mujer se hinchaba. ¿Se acuerdan la ley de celos? La ley de celos parece un poco machista la Biblia, no lo es, sino tiene connotación para el Nuevo Testamento que vivimos. Dice, no, el hombre que sienta celos de su esposa, si sospecha solamente, tráigalo al sumo sacerdote, dice. Chasquela, así, su cabello tiene que ir donde el sacerdote, ya, y él va a mezclar de la tierra agua, la va a ver, va a hacer una oración y le dice a la mujer: si de verdad has engañado a tu esposo, estas aguas amargas te van a hinchar el vientre y los muslos se te van a caer, ¿no ve? Y si no, entonces no hay problema, vas a ir. Nunca le hicieron a un hombre, a la mujer no le hicieron. Pero ¿por qué es a la mujer? Porque tiene connotación para nosotros en el Nuevo Testamento. Hoy el Señor está diciendo eso a la iglesia. Si tú no has tenido otro Dios y no has ido en pos de otros dioses, vas a beber esta agua. Y si no hay, tú vas a estar listo para ir a las bodas del Cordero. De otras maneras, tu vientre se te va a hinchar, tu caminar, todo va a ser destrozado. Entonces, en los últimos tiempos Dios nos va a probar, como está probando al pueblo de Israel. Entonces, estas aguas pueden impedirnos llegar a la presencia del Señor, sí. La amargura es increíble. La amargura puede entrar. Dice que Ana estaba amargada, pero él supo dónde ir. Entonces las aguas amargas es otro problema. Ahora, hasta ahí cuando llegamos, ¿se acuerdan? Yo decía, ¿no? ¿Por qué surgieron estos muchachos? Porque Eliseo estaba yendo a sanar todos sus problemas en Betel. Y los jóvenes quisieron impedir la obra de Dios. Y cualquiera que quiere impedir la obra de Dios, salen los osos. Los osos son los últimos, en el último tiempo que estamos viviendo. Las otras aguas, alguien sí se acuerda, yo también me estoy acordando con ustedes. Las aguas de Meribá, esas creo que son las de, si no me recuerdo, de Moisés y Aarón. A ver, vamos a ver de la rencilla. Esas son de la rencilla, ¿no ve? Las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor. Entonces, si bien el otro, saliendo esa amargura, un poco lo he confundido, es aquí donde Aarón y Moisés no entran a la tierra prometida. ¿Todo por qué? Porque las pruebas, los momentos difíciles les hicieron hablar contra el Señor. Hermanos, vamos a tener pruebas. La vida para nosotros va a ser un desierto. La vida para nosotros va a ser un momento muy difícil de vivirlo por todas las cosas que pasamos. Pero una cosa no hagas, no permitas renciliarte, no permitas tener que las aguas de la rencilla entren a tu vida, porque las aguas de la rencilla sí te impiden irte en el arrebatamiento. Gracias a Dios que Dios proveyó la Santa Cena y esa nos ayuda. Otras aguas, las aguas de Merón. ¿Qué eran estas aguas? ¿Quién dio? Si no me acuerdo, eran aguas del mundo. A ver, pónmelo de Merón, ¿qué dice? Estos son cómo se unieron los reyes contra Israel. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon juntos en Merón. Es el ataque de toda una unidad, ya de todas las aguas en contra de un cristiano. Entonces, lo que estoy diciendo es que este último tiempo Satanás se va a unir con todo, porque ese Merón también significa de las alturas. Se va a unir con todo para enfriarte el amor. Pues estamos viviendo los últimos tiempos, pero nosotros somos victoriosos en eso, porque dice, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon. ¿Y qué pasó? Dios cambió esta derrota para el pueblo de Israel en victoria. Entonces la unidad, ¿ya? Es como si todo estuviera en contra de nosotros, pero no es así, ¿ya? Pero provoca. Las otras aguas extranjeras, esa te tocó, ¿no ve, Pablo? Las aguas extranjeras. ¿Qué eran las aguas extranjeras? ¿Alguien se acuerda? Alfie, ¿te acuerdas? Aguas extranjeras, ¿alguien se acuerda? Exacto, a ver, veamos. Dice, yo he cavado y he bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mi pies todos los ríos de Egipto. Esto es amar el mundo. Y esas son aguas extrañas. ¿Se acuerdan que 2 hombres ofrendaron una ofrenda extraña al Señor y Dios los eliminó? Las aguas extrañas nos hacen amar de tal manera que los pies inclusive secan. El caminar de uno añora el mundo.
¿Y esas aguas pueden enfriar el amor? Sí, también le hemos hablado. Ya cada uno usted puede estudiarlo porque es mucho que estudiar. Aguas turbulentas, esta sí, no hemos pasado. Ahora daremos. David, Nehemías 9:11, Belén, aguas de la muerte, Salmo 18:5. ¿Quién está? Israel, aguas hurtadas, aguas estancadas, Nati, aguas de Dimón, Alfi, a los que no han venido, aguas violentas, Daniel, aguas violentas, aguas lodosas, ¿quién está? Patito, perdón, Marcos. Aguas envenenadas, Katy, aguas envenenadas. Y aguas inestables, Kelly. ¿Ya? ¿A cuál eras tu hijo? Ya, justo con la Kelly lo va a hacer los dos. Pues claro, ¿has estudiado? Qué bien, qué bien. A ver, vayamos las otras aguas. Gracias, Abacito. Pero la promesa es clara, mientras la van buscando, la promesa es bien clara. Las muchas aguas no podrán apagar. Ahora ya entiendo, ¿no? Ya sé por qué pongo eso en tu matrimonio, que vas a casarte. Si atentan con tu matrimonio, sí tendría que ser, aunque vengan como ríos. Y antes David ya nos va a exponer, yo lo que decía, ¿no? Eliseo estaba yendo a sanar las aguas de Betel. Y las aguas de Betel estaban totalmente podridas. Y ahí aparecen estos jóvenes, muchachos, niños, e insultan a Eliseo. Y Dios no permite que su obra pare. Así es que si Satanás se levanta, Dios levanta dos osas para que la obra continúe. Y respalde el ministerio profético o el ministerio de alguien que está restaurando, que está yendo a sanar las aguas. Ahora sí, Davidcito. Sí, tienes 3 citas más para respaldarte. Ay, dices. Vamos. El mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Ya. Las otras citas para apoyarte, a ver, buscaremos. Sí, las otras citas. Génesis 49:5-7. No, está bien, no te preocupes. Ya. Sí, 49:5-7. Ese Nehemías es otra cita, me he debido confundir. Hay otra cita porque son turbulentas. Las que me van a hablar más son las de Génesis, ya 49. Voy a corregir ese de Nehemías. He debido tener algún deslice en mi dedo. Ahora, si estas sí, David, son turbulentas. 5:7. Simeón y Leví son hermanos, amas de iniquidad sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad Desjarretaron. toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Cómo son estas aguas turbulentas? En lo que has entendido, David. ¿Te acuerdas la historia, no ve? A ver, alguien más apoye. ¿Se acuerda la historia? Ahí es lo que decía Juanqui. Violaron a una señorita, a Dina. Aunque Dina estaba enamorada, se dejó violar. Porque sí quiere casarse Dina, con amor. ¿No? Sí, su padre es Amor, él es Siquem. Pero era la única hermana. Y ellos hacen una falsa concertación con el pueblo de Siquem y les dicen, ¿no? Si quieres casarte con mi hermana, todos tienen que
circuncidarse. Todo el pueblo se circuncida. Y antes de que se cumplan los 3 días, ¿qué hacen ellos? Van y los matan a toditos. Y los otros por el dolor, porque en mayoría de edad dice que la circuncisión es muy dolorosa, los matan y no dejan ni uno vivo. Son aguas turbulentas, no se contienen en su rabia, en su furor, en su violencia. No se contienen, lo que David ha leído. Y Efesios dice, airaos, pero no pequéis. Pero ellos se enojan y pecan. Si volvemos a Génesis, por favor, querido hermano. Ya, vamos a ir otra vez entonces. Gracias. Vamos. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. ¿El pecado en cuántos está dividido? 3, ¿cuáles son? Primero, transgresión, pecado e iniquidad. ¿Cuál es el sum? Iniquidad. ¿Qué pecado cometió Satanás en el cielo? Iniquidad. ¿Qué es transgresión? Es fallar, es errar, es transgredir la ley de Dios. ¿Qué es pecar? Seguir transgrediendo. ¿Y qué es iniquidad? Gozarse de ese pecado de tal manera que va contra las leyes de Dios. Entonces ellos, ¿qué hicieron? En su consejo, donde está Simeón, son armas o sea, ya no pensaron en la palabra, no pensaron, más bien se deleitaron en hacer esta maldad. Y en su consejo, o sea, planificaron, ¿ya? Porque en su furor, ¿qué hicieron? Mataron hombres, no cumplieron el pacto. Estas son aguas turbulentas, ¿ya? Desjarretaron, o sea, hasta los animales destrozaron todos. Por eso dice, maldito el furor, ¿vieron? Entonces, nuestra falta de control al enojo son aguas que pueden afectar gravemente nuestra comunión con Dios, ¿ya? Ahora sí, a la Biblia, Nehemías 9:11, iremos a la LBA. NBLA. Ahí lo tienes, exacto. ¿Qué dice? Entonces hiciste delante de ellos por medio del mar sobre la tierra firme y echaste a los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Así, ahí estaba. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Controle nuestro enojo. Y eso nos está hablando Efesios. Todas estas aguas Dios iba a sanar Eliseo. Y lo que Dios está haciendo en la iglesia es lo mismo. No sé si a alguien yo le pregunto y le digo, ¿alguien tiene aguas turbulentas? Así se enoja rápido, desjarreta y los mata a los incircuncisos, a los circuncidados, a los que sean consagrados de sí. Pero puede haber, sí, reacciones violentas que sin temor a Dios lo hacen. Y eso Dios está sanando, y aquel que se opone a esa obra, salen los osos. La otra, ¿quién está? Muerte. Está sencillo esa. En la BLA dice lo mismo. A ver, vayamos a esa. Dice, las redes de la muerte me acercaron, también estaban tendidas trampas. No, esa, a ver. Ya. ¿Perdón? Los lazos de ser me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. ¿En cuál versión era? BLA, ponla otra vez, sí. Como lo cambias rápido el Denis, me marea. Las aguas de la muerte, cierto. Esas aguas confundidoras son de él. ¿Crees que hay aguas de la muerte, Belencita? ¿Cómo? Ajá. Sí. Deseos de morir. Esas aguas están atacando hoy. Fuerte. Gracias, eso es sencillo con la otra cita que está. Vayamos a la otra.
Aguas hurtadas, esta es difícil. ¿A quién le toca? No es a ti, Israel, ¿no? Aguas hurtadas, ¿a quién le toca? ¿Quién le dije? ¿No te dije a ti, que a ti? Aguas hurtadas, ¿a quién le dije? Aguas engañosas son esas que están. ¿No te dijiste ahí? ¿No te dije Daniel? ¿A quién dije aguas hurtadas? Ya, Ceci, aguas hurtadas. Ya, aguas hurtadas, veamos, nos apuraremos. Porque voy a hablar todavía de más aguas contaminadas. Las aguas hurtadas son dulces. Y el pan comido en oculto es, ¿qué agua será esta? Si nosotros nos trasladamos a Proverbios 9 y a Proverbios 7, dice la Biblia, ¿no? Qué dulce es su palabra, es cuán lindo es lo que este espíritu dice, ven a mí el pan. Pero en el versículo, en el capítulo 9 y el 7 también nos va a hablar, nos habla de la mujer que está en el camino. Y ella dice eso, ¿no ve? ¿Me has cambiado? Y dice, ¿no ve? Le está diciendo, si retrocedo, ahora sí retrocede un poquito, dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa, como la mujer ramera que hemos visto con Judá, ¿ya? En los lugares altos de la ciudad, como las auras de Merón, altitud, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, como las dos fuentes que hemos hablado. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltas de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces. Entonces, ¿qué es? ¿Perdón? ¿Pero qué es? Sexo prohibido. El sexo fuera del hogar son aguas hurtadas. Para él, ¿cómo es? Dulce. Y el pan comido en oculto es sabroso. Es un agua que puede destrozar matrimonios y familias. Y pueden apagar el amor. Aunque dicen las muchas aguas no apagar, pero cuando uno entra a esto, sí. Solo Dios tiene la sal, la santidad para cambiar todas estas circunstancias. Tiene otra cita más, si no recuerdo mal. 5, 16, 18. Y lo estamos viendo rápido. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué está diciendo eso? Que toda relación sexual debe ser solamente en pareja, casada. Sigue diciendo, y alégrate con la mujer. Hay otra que dice, ¿no? ¿Cómo vas a esparcir tu agua? A ver, 7, 18, 19. 7, 18, 19. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa del dinero se llevó. Pero hay un lugar que dice, ¿no? ¿Cómo puedes tú echar tus aguas por las calles? Ahora les pregunto, ¿estas aguas pueden enfriar el amor? Sí, no solamente en la iglesia, sino en el hogar y en el matrimonio, terriblemente. Y ese es un león que estamos estudiando. Y este león se está oponiendo a Eliseo, ya se está oponiendo al ministerio de Eliseo. Por eso Dios hace ese juicio. Vamos a otro, aguas estancadas. Ahora sí, Nati. Pónselo, Isaías 14, 23. Cuando ponga Biblia al día nos entendemos mejor. Y Éxodo 8, 5. Wow. ¿Ya? ¿Ya? Pon la Biblia. Yo doy a los erizos, pues no será más que un pantano. Le pasaré la escoba y basaré con todo lo que dice Yahvé. Para entender mejor, iremos al Salmo que está ahí. A ver, Éxodo 8:5. Ah, sí, es terrible esto. Moisés les contestó, indícame por favor cuándo tendré que rogar por ti, por tus servidores
¿Y tu pueblo para que se alejen las ranas y que solamente hay en el lino? En las aguas estancadas, ponzoñosas, de pantano, ¿qué encontramos? Ranas, jocollos, en abundancia. Cuando leímos la Biblia dice que nosotros debe manar ríos de agua viva. Cuando nos estancamos en el crecimiento, cuando dejamos de crecer en la palabra de Dios, lo que sale son ranas. Y Apocalipsis dice, no, vi salir espíritus a manera de ranas, que fueron mandados al mundo para el día del gran, la batalla del gran día del Todopoderoso. Si hablamos de Éxodo, dice que esas ranas iban a las artesas, o sea, donde se amasa el pan, atacan a los maestros. Van a los hornos, atacan a aquellos que procesan la palabra. Entran a la cama de los matrimonios, enfrían la relación matrimonial. Todo cuando ¿qué? Se empantanan las cosas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Y no estamos haciendo un estudio grande, miren, estamos haciendo bien como nos dice la palabra. Estoy diciendo que todo proceso tiene que tener su crecimiento y cada día tiene que ser mejor. Entonces, por eso indican en el matrimonio, ¿no? Nunca dejes las cosas que se enfríen. Nunca dejes que se empantanen, porque si se empantanan, las ranas van a salir y se van a entrar en tu cama y te van a enfriar la relación con tu esposo. Mantén, como decía, ¿no? Proverbios, mantén los manantiales en tu familia, en tu relación matrimonial. Y en el otro, cuando se empantana mi relación con Cristo, si yo vengo a la iglesia y no hay restauración en mi vida, en la alabanza, en el alabar, me estoy empantanando igual. Y es bien peligroso. ¿Pueden enfriar mi amor? Sí, aunque la Biblia dice que no debía ser, es una arma del enemigo. Vamos a otra, yo nomás casi lo estoy haciendo, pero está bien. Vamos a la otra. Aguas de Dimón. Alfie, ya tú lo vas a dar esta vez, yo voy a descansar. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Sí, va a ser difícil. Iremos al Strong. Al Strong iremos. ¿Ya? Y vamos a ver Dimón. Vamos a ver Dimón. Andate a Dimón, directamente andate a la palabra, por favor, a la concordancia. Diccionario. Andate al 1769. Ya, ¿no tienes el número? Wow. Ahora tendrías que irte al 1727. Ya, pero ya no tengo esa. Me falta el lugar donde están los números en el griego, pero yo le explico. La palabra dimón es enfriarte, es languidecerte, es debilitarte. Y eso corresponde ¿a quién? A Dalila con Sansón. Sansón fue un hombre ungido, un hombre de Dios, pero hubo una mujer que lo debilitó. Estas aguas son del debilitamiento por situaciones emocionales que existen. Dimón. ¿Ya? Por eso les digo, es hacer un estudio, es ir a la palabra por palabra. Ahí está, gracias. Ahora sí iremos. ¿Ya? 1769, ahí arribita nomás estaba. Ahí está. ¿Ya? Dibón, nombre de 3 lugares, pero vayamos al 1727, porque nos va a seguir llevando al 1727. Nos va a seguir llevando. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Ya? Languidecer, atormentar, abatir. Es el amor de una situación sentimental de una pareja que te languidece. Y el ejemplo claro es Sansón. Le empezaron a languidecer de tal manera que Sansón entregó lo más valioso de su vida, su consagración. ¿Son aguas que pueden afectar? Sí. Y apenas hemos avanzado unas aguas. Hay más aguas, hermanos, que me he quedado yo ahí sorprendido. ¿Ya? Dimón. Gracias, Alfie, estaba muy buena tu explicación. Aguas violentas. Aguas violentas. Isaías. ¿A quién está aguas violentas? ¿Estás, Israel? Nada. Nada que ver. ¿Quién está? ¿Daniel? Por favor, Danielito. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido con estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto
Ya, si vas a Biblia al día, igual. La EBLA, por favor. Hay un bramar de pueblos inmensos como el rugido del mar enfurecido, violento, estruendo de naciones que resuenan, como retumban aguas tenebrosas. ¿Tienes, no, citas que te respalden? Ya, 4:8. Ah, ya esa conoces la historia. ¿Qué aguas son estas? ¿Qué aguas son estas? Violentas, que pueden matar a tu hermano. Sí. No a tu hermano. No, no a Juanjo. Ya, no, sí, a mi hermano. Estas aguas violentas, mi reacción, son aguas turbulentas. La Biblia dice en Mateo que estas aguas surgen, ¿no? En el último tiempo. El anticristo sale de estas aguas. Es bien interesante, cuando Israel hizo el logo de la iglesia, son aguas, pero ¿son turbulentas? No, son pacíficas, porque si fueran turbulentas ya grave. Lo he examinado. Ya, son turbulentas porque de ahí sale el anticristo. Estas aguas turbulentas no le importa matar al hermano y a la hermana. Son terribles aguas esas. Vayamos, seguiremos. Así estamos yendo. Aguas lodosas, casi es lo mismo. ¿Quién saca aguas lodosas? Echa, dale, Marquitos. Pero los malvados son como un mar agitado que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. ¿Qué dices? Es lo mismo que... ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Es lo que te ensucia, ¿no? El barro. ¿Te acuerdas? A Jeremías lo metieron en un cisterna, ¿no? Si está esa cita, ¿no ve? Lo metieron en un cisterna. ¿Todo por qué? Por decir la verdad. ¿Y qué querían? Que en ese lodo y en ese barro él muera. ¿Te acuerdas del sumo sacerdote Josué? Estaba enlodado. Las aguas enlodan, nos ensucian nuestros vestidos para las bodas del Cordero. Tenemos que cuidarnos de esas aguas. Vamos, estamos yendo bien rapidito. Vamos a la otra que nos queda. Envenenadas, ¿así? Estancadas, ¿verdad? ¿Y por qué no has dado? Israel, dale. Es lo mismo también casi. ¿Cómo explicas? ¿Tienes algo? También es un poco complicadito, pero... Dicen aquí en la traducción del lenguaje actual, dice, siguieron el ejemplo de sus antepasados. Ya. Entonces, por tanto, ¿Dios qué les dio? Aguas envenenadas. Esto es grave. Si el faraón está duro, ¿qué dice Dios? Lo voy a endurecer más. ¿Qué dice la Biblia, no? El que está sucio, ensúciese más. Y el que está limpio, límpiese más. Si yo no obedezco y no sigo, no es porque Dios lo va a hacer, sino me voy a envenenar más por no buscar las verdades de Dios. Y esas aguas son terribles, hermanos, porque voy a estar presto a escuchar cualquier otra doctrina que pueda envenenar mi vida. Y si explicáramos cada uno, el último con Aod, que lo ha estudiado toda la semana. Aodcito, es Kelly más, le va a ayudar. ¿Qué has entendido ahora? Pero las aguas de Jesús
Oh, denle un aplauso, hermanos. Él se estudia toda la semana. Haciendo un resumen de lo que ha dicho Audrey, ya, ¿qué dirías, Kelly? La Biblia dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. No seas doble, no seas inestable. Hay aguas que no son estables. Ya hemos hablado del desierto. No puedo ser inestable y hacer cualquier cosa. Ahora nos ha explicado con el contexto. Debo estabilizar mi vida. Y así tenemos un sinfín. Yo solamente he encontrado esto porque hay las aguas de Egipto, hay las aguas de Siria, hay harta agua, hermano. Pero lo que estamos diciendo, no, la verdadera palabra de Dios no va a hacer que nuestras aguas, que nuestra vida se enfríe. Ahora, ¿por qué he hablado todo esto? ¿Por qué he ido todo esto? Porque Eliseo estaba yendo a hacer eso. Ya había sanado un agua. ¿Cuántas de estas aguas estaría viendo en Jericó? Eliseo con una sola palabra de Dios lo sanó. Ahora su siguiente ciudad, el siguiente lugar era Betel. Y ahí aparecen esos jóvenes. Y perdón porque reitere, Dios siempre va a apoyar su obra. Aunque Eliseo de alguna manera él se enoja, Dios va a tomar su precaución con él. Pero la obra no puede parar. Y para esto Dios apoya a su siervo y la obra, y estos dos osos vienen y matan 42 niños inmaduros en su situación de ir en contra del Señor. Puedo seguir hablando de aguas contaminadas, pero sé que están un poquito cansaditos. Ya vamos a terminar acá y la próxima clase vamos a hablar de más aguas contaminadas y las citas de Proverbios. Si alguien quiere sacarse una fotito para leerlo, la próxima, no hay ningún problema. Vamos a hablar de todas estas aguas contaminadas que hay en la Biblia y las aguas que el Señor nos quiere librar. Por eso el agua de vida es absoluta para nosotros. Es la palabra de Dios. Debo crecer, debo comer, debo vivir la palabra del Señor. Y el Espíritu es agua en mí y yo también hablo. Y sobre eso, ¿qué traigo yo? Traigo sal. Y la sal trae santidad, trae preservación, trae muchas cosas la sal. Dios ha empezado una obra en la iglesia, Dios ha empezado una obra en mi casa, Dios ha empezado una obra en su casa. Pero si existe algo que esté impidiendo, una maldición, hoy le podemos decir, Señor, pon la sal y nunca más. Que no haya falta de productividad por algo que yo he hecho. Ahora hemos visto las cosas que ha pasado tal vez para que esto impida. Pero decirle a Dios, necesito ser productivo, no solamente espiritualmente, sino aún materialmente. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán como añadidura. Amén. Ahora sí tenemos un compás de preguntas, aclaraciones, complementaciones más ricas de la palabra y terminamos. Joelito. A ver, en realidad todos pasamos tribulaciones y situaciones difíciles, lo ha dicho la Biblia. Pero en esas tribulaciones que he hecho yo, lo he dejado al Señor y Él sana mis aguas. Cada día voy a tener. El problema acá es que hay una fuente y que esa fuente esté brotando todavía esas aguas. Y es bien claro aquí lo que dice, ¿no? Si yo no puedo sanarme a mí mismo, ¿cómo puedo sanar la ciudad? Entonces, ¿qué habría? Falta de productividad. Ahora, estoy respondiendo a tu pregunta, no digo que es así, sino que no va a haber producto del evangelismo. No va a haber esterilidad en eso. Entonces Dios quiere que primero tú te sanes, si fuera la pregunta así como tú me dices, ¿no ve? Y en cualquiera de nosotros. Si yo quiero como ser pastor en la iglesia y quiero sanar la iglesia, no, debo sanar mi vida. Por eso la Biblia dice, no hipócritas, tú que hablas a otros, dice que no hay que cometer adulterio, tú adulteras, dice, ¿no me has leído? ¿Cómo puedes sanar así? Dice. Tú que dices eso y estás, esto sí, debo sanar mi vida.
Pero yo no quiero complicarme, la solución es tan sencilla: ir a la persona correcta y decirle, Dios, quiero sanar de esto. Y viene Eliseo y dice, así dice el Señor, nunca más. Tan sencillo, o sea, no hay complicaciones. Pero a veces el problema puede ser las otras aguas que hemos hablado, que nosotros no permitimos, renciliamos, hacemos, entonces dejamos que esa agua siga siendo el producto. Pero si creo en Dios y le digo, sí puede hacerlo Joel, sí puede hacerlo, y sí lo hace. Y dice, nunca más, hasta hoy. Y ese hasta hoy parece un continuo, como el Ebenezer, es continuo. Hasta aquí nos ayudó Dios y sigue, mañana sigo diciendo hasta aquí, es continuo. Entonces sí, de alguna manera sí. Entonces Dios, por eso es lo que ahora hablando un poquito de lo que tú decías, ¿no? Si alguien quiere impedir que tú seas sanado en eso, esa es otra cosa. Dios va a respaldar tu ministerio, pero te va a sanar, si es que hubiera el problema. Porque nadie puede impedir la obra. Y si el enemigo estuviera diciéndote por decir no, que estás mal, 2 osos van a salir en contra de ellos. Porque nadie puede impedir la obra de Dios, tiene que llegar a su objetivo. Amén, Joel. ¿Alguien más? No hay. Danielito. Complementar. El alma mía. La sal que produce. La sal que produce. Cuando tomas salado, ¿qué produce? Sed. Se seca el aire, pero te produce sed. ¿Sed de quién? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pues la sal es importante. Aunque otras cosas engañosamente, por ejemplo, el mar muerto es excesiva salinidad, pero es otro tipo de sales, es otro estudio. Pero estamos hablando de la sal que es Cristo. Ya la próxima vamos a ver de cómo, no de cómo matan los osos, ¿no? Sino qué pasa, no cómo, ya, qué situaciones suceden en todo esto. ¿Ya? Amén. ¿Alguien más? Cerramos. ¿Me has preguntado, Leo? Está muy lleno, ¿no? Ya, hermanos. Mañana tenemos una visita de urgencia. Estamos yendo del pastor Víctor y quiero invitarles a todos los que podamos. Vamos a tener un culto allá. Ya confirmé hoy día con pastor Víctor y él nos va a esperar 7:30 en su casita. Él vive donde es la segunda parada del teleférico verde, un poquito más allá, ¿ya? Y me gustaría que todos pudiéramos ir. Dios ha puesto esto en mi vida, de que hay que visitar hogares y empezar a cantar. Eso hacía yo antes. Y algo ha pasado, ¿no? Me he estancado y necesitamos ir a visitar para orar y para bendecir la familia de Juanita y Víctor, que han pasado momentos muy difíciles este tiempo y están debilitados, pero no caídos, pero necesitan nuestro apoyo. Ya, tal vez para los que quieren ir conmigo podríamos tener un punto de encuentro. 7:30 nos va a esperar para venirnos. Necesito una guitarra, David si vas o Juan que va, sería magnífico para cantar, si hubiera la posibilidad. ¿Dónde creen que es más sencillo podernos ver? Si nos vamos en un bus, tendríamos que irnos de La Pérez hasta ese lugar. Hay un Pumacatari que va ahí, no recuerdo qué número es, pero es ir a ese lugar hasta donde es la normal. Ahí hay sitios, nomás hay que bajarse. Si alguien me dijera un punto de encuentro, nos vemos aquí 6 y nos vamos, depende de ustedes. O les mando una ubicación y vienen allá. ¿Sí? Ya. De todas maneras, yo en el grupo les voy a decir dónde les puedo esperar. ¿Ya? Pero sí vamos a estar. Y los que me acompañan, por favor, escríbame, dígame, pastor, yo estoy yendo con usted y coordinamos. ¿Ya? Pero sí es urgente la visita, hermanos. Muy urgente. Oramos. Señor, gracias. Tu palabra de verdad es como sal. Y molesta cuando llega una herida, cuando tengo algo malo. Porque la sal hace que se irrite. Y la palabra me debe irritar en casos que estoy mal, Señor.
como Daniel dijo, me tiene que provocar sed de tu presencia, Señor. Padre, gracias porque he visto que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero he visto que estas aguas tienen su peligro, Dios, de querer apagar de ese mi amor que tengo a ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, me ayudes. Ayúdame a mí, Señor, que tal vez estoy en estas aguas y de pronto como que me siento desanimado, pasa algo. No, Dios, tengo sed de ti, que tus aguas me llenen, que como dice Juan, Señor, broten de mi interior como ríos de agua viva. Y no solamente broten, sino vengan con sal para sanar otras vidas, Señor. Mañana, Dios mediante, si tú no vienes, estaremos en la casa de Pastor Víctor. Queremos con la alabanza sanar, limpiar todo ese lugar y pedirte tú que puedas bendecir, Señor, esa casa. Gracias, papito, te agradezco profundamente este tiempo que nos das de aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque no quiero en ningún momento que cuando no hay agua o vengan desiertos en mi vida, empezar a protestar contra ti. Tú siempre vas a proveer el agua. Y aún el agua, Señor, esté amarga, echar una madera convierte en agua dulce. Y tú eres el Cristo que murió en la cruz, y la cruz ha endulzado la vida de varios de nosotros, Señor. Danos el sabor de vivir como cristianos y en los momentos difíciles, Dios, entender que la sal puede cambiar todo, Señor. Entender que Cristo puede cambiar mi vida. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús humildemente. Tal vez muchos de nosotros venimos con maldición desde atrás. Y hay una fuente que tal vez ni conozco, como esta familia que construyó Jericó a costa de su hijo mayor y su hijo menor. Y por esta familia, Señor, todas las aguas fueron contaminadas. Y llegaron a las madres y estas no pudieron tener hijos. La productividad no era buena, no había economía, el dinero se iba, todo iba mal. Uno quería prosperar y nada iba bien. Ni, Señor, tratar de hacer una empresa, porque los ganados de la empresa, nada salía bien. Pero esta gente fue donde debería ir, a Eliseo, al profeta, al portador de Dios. Y nosotros también vamos, Dios, al que debemos ir, a Jesús de Nazaret. Y aquí, Dios, yo y mis otros hermanos estamos como vasos nuevos para poder dar esa sal. Si alguien o yo mismo o yo he traído maldición sobre mis hijos, Señor, por mi conducta pasada, por mi manera de ser, yo sé que tú lo has clavado en la cruz, pero si hubiera alguna fuente que esté impidiendo que mi familia prospere y crezca en tu camino, Dios, en el nombre de Jesús acudo a ti. Y tu palabra dice que Eliseo dijo así, tan sencillo: traigan una vasija nueva. Y aquí estamos las vasijas nuevas, Señor. Y dijo: traigan sal. Y agarró la sal y echó en el manantial, en el lugar donde salía esta maldición. Y dijo: así dice el Señor, nunca más estas aguas estarán envenenadas ni traerán muerte. Y así será hasta el día de hoy. He dicho tu palabra, Dios, y yo la creo, porque cuando yo leí esto, la creí totalmente con todo mi corazón, para que, Señor, mi familia, la iglesia no arrastre nada de lo que yo, Señor, pueda hacer. Padre, te pido en el nombre de Jesús, limpies mi vida. Y, Señor, ahora esos árboles que daban fruto se caían, ahora permanezcan, porque dice que mucho fruto del Espíritu Santo cae, porque ya no tengo paciencia, ya no hay benignidad, ya no hay constancia, porque algo ha estado contaminando mis aguas. Pero ahora, Señor, el fruto permanecerá: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. No hay ley contra estas cosas. Y de pronto, como dice tu palabra, en todo lo que hagas prosperarás. Como dice Josué, guarda de cumplir este libro de la ley, y todo lo que hagas prosperarás. Eso dice tu palabra, Señor. Y también en mi familia, Señor, en mis hijos, en los que vienen, habrá fertilidad. No habrá nadie, Señor, que no pueda tener hijos y sea estéril, Señor, espiritualmente ni físicamente. Lo creo, Dios, en el nombre de Jesús.
Y si tuviera todavía algo que arreglar, te pido por favor que en la noche, Dios, al hablar en mi cama o al estar tú hablándome, háblame a mi vida. Quiero sacar toda agua que no es tuya, Señor. Y quiero pedirte que esa sal penetre hasta lo más profundo y pueda tener, Señor, la conciencia y la certeza de que tú me has hecho libre, Dios. Joel lo dijo, puedo predicar estando así, pero no solo es Joel. Alguien podía decir, puedo tocar así como estoy, puede producir fruto, puedo servir así como estoy. Puedes, pero no produce fruto. Pero hoy queremos producir fruto, Señor, y fruto en abundancia. Esto dijo el Señor: traigan sal. Esto dijo el Señor: echen la sal en el manantial, en la fuente de esta maldición. Y al instante las aguas fueron sanadas y nunca más trajeron muerte hasta hoy. Y ese hasta hoy es que tú vengas, Dios, y me lleves como iglesia. Y si es necesario, cada día voy a revisar cualquier fuente que exista en mí para producir bendición sobre el Señor, sobre tu iglesia. Gracias, papito. Te agradezco profundamente por tu palabra. Y ahora te pido, Dios, que bendigas también las ofrendas y que, Señor, sean fuente de bendición. Al que tiene poco, al que tiene mucho, y al que no tiene, tú prosperas, Señor. Que el fruto no se caiga, que haya bendición en su casa y en su hogar siempre, Dios. Te agradezco y bendigo las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, David. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti.